Buenas tardes a todos y todas. Bona vesprà. Retomamos estas jornadas con el panel de expertos, las TIC en la docencia universitaria, claves y propuestas desde el compromiso hacia la innovación educativa. Mi nombre es Santiago Mengual, soy profesor y vicedecano de Investigación e Innovación de la Facultad de Filosofías y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, y pues hoy tengo el honor personal de presentar a mis cuatro colegas que supongo que por todos son conocidos. El panel tendrá una duración de un formato de unos 40 minutos, 45 minutos, y dejaremos unos 20 minutos para las preguntas del público. Se ha estructurado alrededor de dos ejes temáticos. El primero será la innovación educativa en entornos virtuales, prácticas, evolución y tendencias, en el que participarán el profesor Jesús Salinas y el profesor Josep María Duart. Y en la segunda parte trabajaremos en la línea temática Innovación educativa y TIC en educación superior, tendencias actuales y futuras, en el que nos acompañará María Esther del Moral y Julio Ruiz Palmero. Empezaríamos con el doctor Jesús Salinas. Yo creo que no merece más presentación que la de por todos conocidos, ¿no? Jesús Salinas a día de hoy tiene más de 12.000 citas en Google Scholar, si no he contado mal esta mañana. Algunos hemos tenido la gran suerte de que participara en nuestros tribunales de tesis doctoral, otros compañeros pues lo habrán leído y lo habrán seguido, y nos acompaña hoy para hablarnos sobre experiencias que tienen que ver con innovación educativa en entornos virtuales, tendencias políticas y prácticas, presente y futuro. ¿Ahora? Bien, gracias, Santiago. Bueno, lo primero, decir que estoy encantado de poder estar aquí en estas jornadas. Agradezco a Rosabel que me ha invitado a esta mesa. Yo, siguiendo un poco el título y lo que comentaba Santiago, voy a hacer una serie de reflexiones de tipo general sobre qué es lo que veo yo que está ocurriendo en el ámbito de la innovación en entornos virtuales, con los entornos virtuales, especialmente en la educación superior, que es lo que más cerca veo, ¿no? Para empezar, me gustaría diferenciar, porque así seguramente vamos a aclararnos en lo que estamos hablando, diferenciar lo que yo entiendo como experiencias innovadoras, que es lo que he estado viendo en las mesas, en las distintas mesas de comunicaciones, y lo que hacemos los profesores, cada uno de nosotros, en nuestro ámbito. Para mí eso serían experiencias innovadoras, que enriquecen y que de alguna forma empiezan el movimiento de la rueda de lo que puede ser la innovación. La innovación volvería a las definiciones más o menos convencionales, por ejemplo la mía de 2004, ¿no?, que dice que es un proceso colectivo, por lo tanto es un proyecto de institución o de departamento o de facultad, pero no individual. Es un proyecto por lo tanto de equipo, deliberado, pensado, evaluado, y que al ser deliberado, etcétera, es consensuado por un equipo y normalmente debe implicar tanto a la base, que somos los profesores que participamos en los proyectos en los procesos de innovación, como a la dirección de la facultad, del departamento, de la institución, etcétera, como responsables, promotores, mantenedores, etcétera, de la dinámica de innovación. Quiero diferenciar estas dos cosas porque yo voy a hablar ahora sobre todo de esta segunda, es decir, la innovación como proyecto colectivo de un centro, de una institución, de un organismo, etcétera. Yo creo que la llegada de los entornos virtuales a las instituciones de educación superior, sobre todo a las instituciones de educación superior, os
vamos a decir, convencionales, ¿no?, que tenían un campus, ladrillos, paredes, sillas, etcétera. Hablo esto para diferenciarnos de la UOC, que seguramente Josep María hablará más desde esa perspectiva. Bueno, la llegada de estas posibilidades que daban los entornos virtuales, creo que de alguna forma han empujado, y al mismo tiempo muchos de los movimientos y de las inquietudes que había en las universidades han encontrado en estas herramientas la posibilidad de cambios dentro de las prácticas que se hacían. Pero quizá no hemos sabido o no hemos hecho un trabajo continuo y evolucionado con estas herramientas. Si uno mira lo que hay en las universidades en este momento, yo miro la mía y el modelo de trabajo pues no ha variado desde hace muchos años. Venimos haciendo lo mismo. El entorno virtual, más o menos, voy a exagerar, pero lo que ha hecho es cambiar la universidad de la fotocopiadora por la universidad de la impresora. Es decir, en vez de llevar los apuntes en papel a la fotocopiadora para fotocopiarlos, pues ahora los sacamos del entorno virtual, que hemos subido los materiales y poco más. Eso en general de lo que ocurre. Ya digo que estoy hablando a nivel institucional, no a nivel de prácticas de algunos, de estas experiencias innovadoras que hemos estado viendo y que hay muchísimas por todos los campus de las universidades. Digo que yo miro el campus de mi universidad, veo a los innovadores, probablemente son los mismos innovadores que vi hace 15 años, que entraban en el campus virtual y empezaban a hacer cosas realmente interesantes, y siguen con esa inquietud y haciendo cosas interesantes. Pero el aspecto general es de que no hay una innovación realmente importante. ¿Cuál es nos preguntaban por las tendencias? Para mí serían los desafíos que tenemos en este momento. Yo creo que hay desafíos en 4 ámbitos que van a marcar un poco lo que podemos hacer dentro de un entorno virtual. El primero es atender a los escenarios de aprendizaje. Los escenarios están cambiando, cambian, y probablemente nosotros tenemos poca cintura para adaptarnos a ese cambio en los escenarios. Luego hay 2 elementos que probablemente son más habituales, o más habituales al menos en la discusión y en el debate de la universidad, pero que son realmente importantes. El primero sería las competencias digitales de los usuarios, los entornos personales de aprendizaje de nuestros usuarios. Quizá el PLE es uno de los conceptos en el ámbito pedagógico más interesantes que hemos construido, que se mantiene, porque hay muchos que van y vienen y desaparecen, ¿no? No nos dicen nada nuevo. Bueno, nos parece que es una cosa nueva y poco a poco desaparece. Y luego la competencia digital docente. Estos 2 creo que sí que están en el debate, los comentamos. Y luego el otro sería los modelos que construimos a partir de estos elementos, ¿no? En el ámbito de los escenarios, yo creo que hay algunos aspectos que tendríamos que atender y que probablemente no tenemos tanto en cuenta. Uno es que lo que podemos llamar apertura a la sociedad del conocimiento, es decir, considerar las universidades no como instituciones de transmisión de conocimiento, sino instituciones de gestión de conocimiento. Porque eso encajaría bien, pero a ver, no considerarlas teóricamente, sino considerarlas en la práctica. Realmente, en gran parte, lo que se hace en las universidades es transmisión. Bueno, pues cambiar esa filosofía de transmisión por la filosofía de
gestión del conocimiento. De esa forma encajarían algunas de las corrientes de las teorías psicológicas, de las teorías del aprendizaje, de las que vamos a hablar, constructivismo, conectivismo, etc. Entonces sí encajarían, podríamos construir. Pero creo que ese todavía es un desafío, no hemos entrado ahí. Seguimos transmitiendo preferentemente. La diversificación de las modalidades de enseñanza, el tema de una reflexión profunda sobre lo que significa la semipresencialidad o blended learning, o llámenle como quieran, que sería todo el espectro que va desde lo que hacemos en el aula convencional hasta lo que hacemos en los entornos virtuales, totalmente virtuales, ¿no? Y en ese espectro la mejor forma de trabajar. Y otra serie de elementos que van configurando escenarios nuevos, ¿no? Accesibilidad a los recursos de conocimiento, a recursos abiertos y algunos aspectos que están relacionados pues, con lo que decíamos antes de las competencias tanto de alumnos como de profesores. Desde esta forma, el escenario de aprendizaje tendríamos que considerarlo primero como un espacio digital personal. Ya he dicho que al hablar de competencias de los alumnos, de las competencias digitales de nuestros alumnos, el PLE era uno de los conceptos, creo, importantes, pues entender el escenario de aprendizaje no como el escenario convencional de recepción de conocimientos o de procesamiento de conocimientos, sino un espacio digital personal, espacio social, de conexión emocional, motivacional, etcétera, ¿no? Pero sobre todo de creación y de gestión y elaboración de conocimiento, de transferencia también de forma colectiva entre profesores y alumnos. El otro tema que les decía es el de las competencias para el siglo XXI de nuestros alumnos. Probablemente sobrevaloremos un discurso establecido de que los jóvenes manejan las tecnologías y las manejan de una forma fluida y además mucho mejor que nosotros. Yo creo que hay un tema que estaría relacionado con la gestión personal del conocimiento de nuestros alumnos en red y que está asociado a manejar instrumentos, a ser y estar en la red, a comunicar, que probablemente no está tan asociado o que no lo dominan tanto desde el punto de vista de manejo de la competencia y lo que puede ser alfabetización digital, etcétera, de nuestros alumnos, y que la necesitamos que se desarrolle para poder responder adecuadamente. El otro elemento que les decía es la competencia digital docente. No me voy a detener porque si no me quedaría sin tiempo. Y el cuarto estaría en el ámbito de los modelos, ¿no? Los modelos que tienen ciertas implicaciones en lo que hacemos y en cómo podemos pensar esta innovación, ¿no? Aquí estaríamos hablando de análisis de las relaciones entre la formación, o mejor, el desarrollo profesional constante y la práctica docente, ¿no? La relativa autonomía en la producción de saberes profesionales, por ejemplo, la atención a los cambios en las relaciones entre formación y práctica. Pero atenderíamos también a dos aspectos importantes que marcan un poco lo que estamos viendo. Uno sería la digitalización como tal y el otro la inclusión, vamos a llamarle digital o sociodigital. En la digitalización entraremos en cómo medimos el grado de digitalización de nuestra organización, que creo que es uno de los elementos importantes para ver la capacidad de innovación que hay dentro de esta institución. Y por una parte estaría la intensidad digital como tal, es de digitalización de los procesos, las tecnologías que se están utilizando, qué hace la universidad con esas tecnologías digitales, y por otro la intensidad de la gestión transformadora. Y esa creo que es la más interesante y la que nos importa desarrollar. Es decir, cómo de digital es el equipo directivo, el equipo docente, qué cultura y capacidad de manejo digital tiene en nuestro caso el corpus docente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto que creo que es importante, les decía, es la inclusión sociodigital. Entendemos generalmente la inclusión digital como que el otro venga a mí.
Es decir, que cuando hablamos de inclusión digital entendemos que los otros tienen que venir a nosotros, ¿eh? No pensamos nunca que nos tengamos que adaptar al ámbito, a la competencia digital de nuestros alumnos. Bueno, pues en esa línea iría temas como apropiación y el tema de comunidad. Es decir, atender a lo que puede ser la red personal de conocimiento y el entorno de competencia digital de los alumnos. Adaptarnos, por lo tanto, al cliente, al alumno que tenemos. Bien, estas son un poco las reflexiones que, de tipo general, quería hacerles en relación con la innovación y con lo que estamos viendo en nuestras instituciones y con los retos que tenemos previstos de cara al futuro. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Nuestro próximo ponente, Josep María Duarte, me he olvidado por un momento, es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, aunque en el currículum que tengo no lo ponga, les comentaré que también ha sido vicerrector de esta universidad. Fue fundador y director de la Cátedra UNESCO de Learning de la UOC entre el periodo 2002 y 2009 y actualmente es codirector y fundador de la revista International Journal of Educational Technology en Higher Education, editada por la editorial Springer. Josep nos va a aportar una visión un poco más política sobre pues, las perspectivas de integración de las tecnologías en universidades online, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Santi. Buenas tardes. Primero empezar pues agradeciendo evidentemente a la universidad y a la organización de este congreso y en especial a Rosa Roig por haberme invitado a estar en este panel pues con otros profesores de otras universidades de este país, ¿no? La verdad es que para mí es un placer y un honor poder compartir esta mesa. Como habíamos hablado ya un poco para la preparación de este panel de expertos, digamos, yo quería hacer unas reflexiones también, en concreto desde la perspectiva de una universidad totalmente online. Es decir, antes el profesor Salinas ha comentado el reto y muy interesante, diríamos, que existe desde el punto de vista de las instituciones presenciales o cada vez más semipresenciales. Me gustaría comentarles algunos elementos interesantes que tienen que ver con una institución como la mía, que es 100% y totalmente online. Y para hacerlo me remitiré a cosas muy básicas y muy claras, pero intentaré poner algunos ejemplos pues de las típicas temas de, diríamos, la innovación desde el punto de vista institucional, pues top-down o bottom-up, ¿no? Y las ventajas o inconvenientes que esto tiene o puede tener en una institución, insisto, 100% online, ¿no? Que es como la mía, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una institución 100% online? Evidentemente, el estudiante tiene un protagonismo, esto pasa igualmente en las otras instituciones, obviamente. Sí que es cierto que hay un cambio del rol del profesor, el contenido tiene un valor importante, la actividad de aprendizaje pasa a ser algo clave ahí, que es la dinámica con la cual el estudiante va siguiendo este ritmo de aprendizaje. Y se necesita obviamente un tipo de feedback continuado, que es lo que nosotros hablaríamos con el tema también pues, de la evaluación continua, los sistemas de evaluación, ¿no? Pero sobre todo, y yo creo que ahí es lo interesante, se necesita, diríamos, un uso adecuado de la tecnología. Es decir, no usar la tecnología para hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Que yo creo que esa es una de las dificultades que habitualmente uno encuentra cuando lo que se quiere es, diríamos, reproducir lo que es la clase presencial a través de un sistema tecnológico. Yo creo que ahí hay nada de innovación porque justamente la tecnología lo que nos aporta son elementos para hacer muchas cosas diferentes, no mejores ni peores, sino simplemente diferentes de lo que podríamos estar haciendo en una clase presencial. Pero si pensamos en la innovación de arriba a abajo, diríamos la innovación institucional, que, insisto, en una institución como la mía tiene un papel importante, hay una cosa que uno se da rápidamente cuenta cuando está en una institución como esta, y yo creo que también podría ser esto equiparable a otros entornos,
es que el factor tecnológico tiene un peso tan importante como el que podría tener en una universidad presencial los edificios. Es decir, de la misma manera que si ahora aquí en esta aula quisiéramos hacer grupos, no podríamos, porque cómo mueves las sillas, cómo organizas esto, porque esta aula está ya diseñada así. Lo mismo sucede en una institución 100% virtual que tiene la tecnología como base para poderse comunicar entre estudiantes y profesores, que la tecnología es tu edificio. Y si está bien o mal construido, está hecho de una manera u otra, determina todo lo que se va a poder hacer dentro de él. Por lo tanto, esto es un elemento que podríamos decir es un pro, pero también es un contra que puede tener el tema de la tecnología, que es lo mismo que nos puede pasar, insisto, en las instituciones presenciales, ¿no? Yo creo que ahí hay que trabajar mucho con las ideas ya del filósofo Levi de hace años, ¿no?, de aprovechar al máximo esta idea de lo que es la virtualidad o de lo que es el elemento, diríamos, de la no presencia a través de la tecnología, etcétera, como un elemento creativo, como algo que realmente nos ayude a pensar nuevas situaciones, nuevas dinámicas, ¿no? Esto desde una perspectiva institucional tiene la ventaja, pero también tiene los inconvenientes de que se puede realizar. Por ejemplo, y esto es de la página web de mi universidad, ¿no?, ¿cuáles son las líneas clave que tiene el e-Learn Center, que es el centro desde el cual se pilota o se maneja el modelo educativo de la UOC? Pues tiene la inversión del aprendizaje, 7x24, esto no me acaba de gustar demasiado, pero bueno, o sea, el hecho de que el estudiante esté metido en el aprendizaje, que haya un acompañamiento, la importancia del profesor, también todas las horas del día, incluso cuando duerme, un 100% de rendimiento del estudiante. Tampoco yo quitaría los números, pero diríamos, hay la importancia de controlar o de trabajar en el rendimiento del estudiante, y un 0 de abandono, lo cual tampoco yo creo que no hay que obligar a la gente a quedarse si no quiere, pero digamos, son los 4 temas que marcan líneas. ¿Qué ventajas tiene esto desde una perspectiva institucional? Que la institución dice, nos queremos meter en estos temas y, por lo tanto, pues por ejemplo, en el tema de abandono vamos a trabajar en Learning Analytics, en tema de rendimiento académico pues vamos a trabajar en todo lo que quiere decir e-assessment, etcétera, etcétera. Pero esto también tiene una contrapartida a veces, que hay otras cosas que pueden interesar a otros profesores y a lo mejor no se pueden trabajar tanto desde esta perspectiva institucional. Luego al final pues diré alguna cosa en este sentido, pero creo que ahí hay un trabajo también importante de cada uno de nosotros para intentar influir en alguna manera en estas dinámicas institucionales. Pero insisto, el hecho de que haya una política institucional es positivo. Podemos estar de acuerdo con ella o no podemos estar de acuerdo con ella, pero sí que es cierto que ayuda a innovar o ayuda a modificar, ¿no? Por ejemplo, esto también es una imagen de nuestro campus virtual o de nuestro entorno virtual. Pues el hecho de que haya una línea temporal, pues que fue una innovación que se introdujo hace un tiempo, pues esto era una innovación que venía de arriba abajo, pero que se ha institucionalizado, ¿no? O el hecho de que cada actividad tenga unos parámetros, y esto se produce en todas las asignaturas de la universidad, tanto de Derecho hasta Informática. O sea, todo el mundo pasa por el mismo, diríamos, situación, ¿no? O aquí hay una cosa que pone Presenta, que es una herramienta que también es fruto pues, de una innovación en un momento determinado. Es decir, la ventaja de que cuando hay una cierta política institucional, pues esto se puede implementar de una manera general. O, por ejemplo, el hecho de unos cambios en la dinámica de elaboración de los contenidos de aprendizaje, ¿no? Que insisto, uno puede tener sus discusiones, pero marcan una línea, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí se dice, oye, este material vas a estar 1 hora y media trabajándolo. No lo sé, depende de quién, depende de cómo se haya calculado esa hora y media, pero ahí detrás lo que hay es una intención, desde un punto de vista institucional, de decir, oye, pues queremos que el estudiante tenga unas pautas, que sepa exactamente cuánto va a estar trabajando en esta actividad, etcétera, ¿no? Insisto, desde la perspectiva institucional es bueno que exista estas líneas, y en una institución 100% online, donde la tecnología marca, la verdad es que el sistema pues, va produciendo que esto se vaya realizando, cosa que a veces pasa un poco más difícil en otros entornos. Tenemos una cierta dificultad con la innovación aislada, ¿no? Que es lo típico que llamó Tony Bates hace años como los llaneros solitarios. Yo os puedo decir que en una institución como la mía es difícil hacer de llanero solitario, porque como todo tiene que pasar por el entorno virtual, entonces no es fácil modificar tu propia aula. Entonces esto sí que es un elemento que a veces en las universidades presenciales pues puede tener más ciertas facilidades,
pero que aquí, pues por razones legales, éticas, etcétera, o las mismas tecnológicas que antes comentaba, es difícil hacer esta innovación aislada o innovación personal, ¿no? Pero en cambio sí que es importante, que esto sería más el bottom-up, lo que podríamos llamar la innovación colaborativa, que sería la evolución que podría ayudar a evolucionar el proceso de aprendizaje, en la cual intervienen, y ahí es necesario que intervengan, todos los actores que están en estos entornos de aprendizaje, ¿no? Que es tanto el profesor como obviamente también el estudiante, pero sobre todo también como el personal técnico que hace posible que la tecnología esté funcionando y que permita la relación entre profesor y estudiante. Este tipo de alianzas son muy interesantes porque, por ejemplo, en una institución como la mía, es, como dicen los informáticos de allí, pues un paraíso para los data sciences, las personas que miran en el ámbito de Learning Analytics, ¿no? Pero a la vez también es un problema porque no lo tenemos tampoco muy bien resuelto, ¿no? Y es algo que hay que avanzar ahí. Pero sí que es verdad que uno puede hacer muchos patrones, que puede observar, que puede mirar cómo se están los estudiantes utilizando cada cosa, cuántos mensajes envían, cómo lo hacen, etcétera, ¿no? Cosas curiosas que se pueden hacer cuando se hacen relaciones entre, por ejemplo, en este caso, una profesora de psicología con personas de informática, y creo que también había personas de humanidades en este equipo, en los cuales se establece un sistema que a través del análisis de los mensajes que envían los estudiantes al foro pueden detectar cuál es el ambiente, el clima emocional del aula, ¿no? Dirás, ¿esto puede tener un valor? Sí, porque evidentemente depende del mensaje que envías, puedes ver las reacciones que hay, y todo esto es una dinámica establecida a partir de la colaboración entre distintas disciplinas dentro de la misma universidad y que luego puede llegar, como os decía antes, a un nivel de institucionalización. O la historia de los chatbots, digamos, de aprovechar, por ejemplo, que esto en nuestro caso es relativamente sencillo, la cantidad de preguntas que se hacen reiterativas sobre las mismas dificultades que pueden ir sucediendo o las distintas comprensiones o no comprensiones de determinadas temáticas en determinados ámbitos de conocimiento, todo esto se puede recopilar y se puede hacer pues un sistema de inteligencia artificial que responda al estudiante ante unas determinadas preguntas, ¿no? Y entonces ya hemos elaborado también, por ejemplo, en clases de Derecho, en clases de Economía y Empresa, soluciones que lo que hacen es aprovechar esta cantidad de datos con sistemas de inteligencia artificial que les permite dar respuesta automática. Esto no pretende, obviamente, dejar el papel de profesor al lado ni sustituirlo, sino que es un complemento facilitador. Pero para mí lo que quería destacar aquí es esta relación entre distintas disciplinas que se producen cuando hay esta dinámica universitaria, ¿no? Por tanto, para terminar, el valor de la institución es importante, pero es importante que se pueda influir, al menos en instituciones como la mía, para que realmente hayan cambios en la política institucional, porque si no existen estos cambios en cuanto a las directrices, pues es difícil que puedas introducir elementos nuevos. El hecho de la innovación aislada es compleja y si la tienes que hacer, tienes que pensar muy bien en que sea realmente eficaz y eficiente, porque si no diríamos, bastante inútil. Y donde realmente se puede producir cambios importantes e interesantes es cuando se buscan estas alianzas entre distintos ámbitos de conocimiento, entre distintos profesores, aprovechando básicamente los datos que la universidad aporta, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Josep María. Continuaríamos la ronda del panel con la profesora doctora María Esther del Moral Pérez, catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Oviedo. María Esther dirige el grupo de investigación Tecno y en los últimos años ha centrado o ha focalizado su investigación en las líneas de investigación de videojuegos y aprendizaje, gamificación, serious game y realidad aumentada, aparte de otras líneas de investigación que también ha trabajado como entornos virtuales en la enseñanza-aprendizaje en educación superior o redes sociales. La profesora María Esther realizará una aportación basada en sus últimas líneas de investigación, realidad aumentada y oportunidades para el aprendizaje en educación superior. Muchas gracias, buenas tardes. Por supuesto, quería agradecer el encontrarme hoy en la Universidad de Alicante, que me trae los recuerdos de que inicialmente tuve una experiencia corta, pero como docente en esta casa. Muchas gracias, Rosabel, y a todos los organizadores. Bien, mi intervención
va a tener un componente más, una vertiente más práctica, conscientes del compromiso que tenemos con la innovación en la formación de los estudiantes que van a ser los futuros maestros de educación secundaria, o en el otro máster en el que imparto clase y junto con mi grupo de investigación es el máster de innovación en educación infantil y en educación primaria. En ese sentido, desde esa formación que impartimos a estos docentes, sí que teníamos una idea clara de formarles para la escuela del siglo XXI y con esos objetivos de implementar las nuevas tecnologías como algo, digamos, ya algo connatural a ellos, ¿no? Sí que nos acercamos al uso que hacen de estas nuevas tecnologías, especialmente de las oportunidades que tiene la realidad aumentada. En ese sentido, me fijaba, quería poner el punto ¿no? De eso de la RA, que uno cuando lee cuestiones de realidad aumentada me recuerda pues a este dios egipcio, y Ra era el símbolo de la luz solar y el concebidor de la vida, y me fijaba en esa segunda acepción del concebidor de la vida. ¿Por qué? Porque veía qué es esto de la realidad aumentada. Seguramente que muchos de vosotros estáis familiarizados, no voy a apuntar demasiado. Pero cómo se combina la realidad virtual, lo real con lo virtual, ¿no? Y cómo se enriquecen con nuevas experiencias en las que se hace y se adjunta, o sea, se añade información complementaria a través de estos nuevos dispositivos que tienen lectores específicos que hacen que emerjan nuevas realidades con nuevos contenidos, etcétera. Y que dentro de nada, y es hacia ahí, hacia donde vamos, en breve será una de las principales fuentes de información. Seguramente que habéis visto los códigos QR en muchos sitios, desde que desayunamos por la mañana y vemos el código QR en el bote de Colacao, etcétera, y en la caja de los cornflakes o lo que sea, ¿no? Y tenemos información adicional que nos envían a la web. Bien, pues os quería mostrar para que veáis la plasmación gráfica de una experiencia muy bonita que han llevado un grupo de profesores en Oviedo, ¿no? En Oviedo. Sobre todo, más que nada, para que veamos cómo se implementa esa innovación y cómo se lleva a cabo, pero a través de nuevas metodologías, porque la innovación, introducir nuevas herramientas y nuevas metodologías es como pues algo que no va a dar un buen fruto, ¿no? En este sentido, este proyecto de enseñanza del francés a través de realidad aumentada, no sé si habéis ido a Oviedo algunos, pero tenemos por toda la ciudad un montón de estatuas, Woody Allen cuando fue premio Príncipe de Asturias, etcétera, la regenta, el emigrante, etcétera. Bueno, pues lo interesante fue cómo este grupo de profesores hicieron hablar a estas estatuas a través de realidad aumentada. Entonces, es muy curioso porque lo han utilizado como leitmotiv para el aprendizaje del francés, y para trabajar competencias lingüísticas y comunicativas. Y por otro lado, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Se hizo este primer tráiler pues para motivar a los alumnos de secundaria. Estas son todas las estatuas más representativas. Y este fue el vídeo que se introdujo a los alumnos para qué es lo que iban a hacer. A los alumnos se les explicó lo que era la realidad aumentada y cómo se les hizo un pequeño video tutorial en el cómo se tenía que utilizar pues el Aurasma, o llamado HP Real, ¿no? de realidad aumentada, y cómo se les explicaba cómo utilizarla, ¿no? Qué es lo que tenían que hacer, las fases, etcétera.
Por otro lado, todos los alumnos tenían que situar, geolocalizar todas esas estatuas dentro del plano de la ciudad de Oviedo. Asimismo, se utilizó la metodología, si conocéis, del escape room, en donde tenían que idear un juego al estilo, ¿no?, para establecer una serie de pistas, de pautas que tenían que encontrar y para completar un rompecabezas y solucionar los enigmas que tenían. La historia utilizaron como idea dentro de ese recorrido a dos personajes de la mitología asturiana, como son el Trasgu y las Xianas. El Trasgu, que era el que presentaba un poco a todos los alumnos el gran reto o desafío que tenían que hacer. Este era el Trasgu, que también lo hicieron los alumnos. Réveillez, petit père Buder, pour la deuxième fois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est votre dernière chance, moi. J'ai vu ici une demi-heure pour retrouver les statues d'Oviedo. Où tout vont disparaître. Bien. Vous m'avez réveillé, petit père Buder, pour la deuxième. Voy un poquito deprisa. Tenemos las imágenes de lo que tenían que hacer los alumnos en esta escape room. Los desafíos de la Xiana, que también ellos hablaban. Se trabajaron las competencias lingüísticas en francés. Je suis là pour vous aider à rétablir la situation dans les rues d'Oviedo. Vous devrez utiliser votre téléphone portable pour faire parler les statues. Elles vous diront où elles étaient. Sans vous, la ville d'Oviedo est perdue. Se les daban las pistas, los consejos, las lecturas que tenían que hacer para trabajar todo esto, y finalmente cada uno de ellos se repartieron las estatuas y tenían que darles vida con realidad aumentada y en lengua francesa. William Arnesfeld, mais tout le monde m'appelle le viajero, les voyageurs. La tradition de se prendre en photo en compagnie des statues d'Oviedo. También nuestro perro Rufo hablaba. Je suis très élève et connu à Oviedo, parce que j'ai vécu dans les rues d'Oviedo pendant 10 ans. Tenían que ir diciendo quiénes eran, por qué estaban ahí situados, quién les había hecho, el escultor que les había hecho y dónde estaban situados. Del mismo modo, si no conocéis, Mafalda también tiene otra escultura. ¿Quién es? ¿Quién la hizo? ¿Por qué está ahí situada? Como sabéis, se le dio aquí, ¿no? Se le dio también el premio Príncipe de Asturias. Y tenemos a la regenta. Je suis la regenta, la régente, et je me trouvais sur la place Alfonso II el Casto, à côté de la cathédrale. Mais maintenant, je ne suis pas là. C'est le Trasgu qui m'a déplacé. Mauro Álvarez Fernández est mon sculpteur et il m'a construite en 1977. Je suis faite de bronze et je représente Anortholos, qui est le personnage principal du roman La Regenta, écrit par Leopoldo Alas. Así con cada una de las estatuas, ¿no? Y si no lo conocéis, tenemos un culo que nos salió muy caro. Je mesure 4 mètres de haut et un devant miroir dans la rue Pédagie, juste à côté du théâtre Campement. Y también. Ce théâtre a complètement brûlé pendant la révolution ouvrière de 1934. Bueno, así progresivamente, no voy a seguir porque tengo poco tiempo, no vaya a ser que me den el toque final. ¿Qué se consiguió con esto? Pues fijaos, se consiguió lograr, porque todas innovaciones hay que ver qué impacto tienen en el aprendizaje, ¿no? Bueno, pues se incrementaron las competencias lingüísticas y comunicativas de los alumnos en esa lengua extranjera, en el francés. Y, por supuesto, trabajaron aspectos de geolocalización y de utilización de estas herramientas que creo que fueron muy representativas. No voy a decir mucho más, me acaban de pasar que no me queda tiempo,
si luego queréis, podemos abrir en el turno de palabra algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther. Concluimos esta ronda con el profesor Julio Ruiz Palmero, de la Universidad de Málaga. Julio es doctor en Tecnología Educativa y profesor de Tecnología Educativa en la Universidad de Málaga. Es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de la ANEP, del Ministerio de Ciencia e Innovación. No sé si se conserva el nombre del ministerio o si se cambiará. Y pertenece a distintos comités evaluadores de revistas científicas y al mismo tiempo es editor de la revista InnoEduca. Julio compartirá con nosotros una experiencia de un proyecto que están llevando a cabo sobre gamificación en dispositivos móviles para el aprendizaje. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, pues, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación que en su día me hizo Rosabel para participar en esta jornada. Es para mí un honor y un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes esta jornada y, bueno, y estar en esta mesa, bueno, pues con maestros con los que he aprendido, les he leído muchísimo y sigo aprendiendo. El honor es doble el poder compartir con ellos también esta jornada. Cuando me comentó Rosabel participar en la mesa, y ya Santiago, bueno, pues nos centró un poquito más en la temática de las mismas, le dije que iba a hablar un poco de gamificación en entornos móviles para el aprendizaje. Pues es un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad de Málaga, que hemos comenzado en el mes de enero, y bueno, pues del que les hablaré un poco por encima, aunque no les puedo mostrar muchos resultados porque estamos en plena fase de elaboración de la aplicación que estamos desarrollando para los entornos móviles. Cuando hablamos de innovación, siempre me gusta empezar con un par de diapositivas. La primera es esta, que la verdad es que me causó mucho impacto cuando un alumno, hablábamos de innovación en clase y me dijo esto, ¿no? Que era el proceso a través del cual lo que estaba en la carpeta del profesor pasaba a la carpeta del alumno. Claro, era un alumno muy desesperado. Pues esta definición que me acuerdo compartimos en clase, esto ahora cuestión de 5 o 6 años, esta definición, usted piénsela además utilizando dispositivos móviles, utilizando tecnología, ya no pasa ni de la carpeta, directamente pasa del dispositivo del profesor y, como muy bien comentaba el profesor Salinas anteriormente, estamos innovando, bueno, pues de la fotocopiadora, bueno, pues ahora a la imprenta, ¿no? De imprimir archivos PDF, etcétera. Pues imagínense hoy en día las posibilidades que eso puede permitir, ¿no? Para irnos hacia todo lo malo y hacia todo lo que no debemos hacer. Cuando hablamos de innovación también, y esto les hablo de una experiencia personal, tenemos que dar, y es fundamental que nos planteemos pequeños pasos, porque pequeños pasos, como dice el profesor Federico Malpica, pequeños pasos nos van a tener pequeñas resistencias, pero grandes saltos, grandes pasos van a tener grandes resistencias. Y esto se los comento por lo que decía, una experiencia personal, ¿no? En una época de mi desarrollo profesional, yo he sido profesor también de educación secundaria y coordinador TIC de un centro en el que, bueno, pues la administración educativa decide implementar tecnología sin ningún tipo de problema en todas las aulas, en todos los despachos del instituto. Y claro, como profesor de ese centro, y en este caso como coordinador de TIC que era yo, pues claro, creíamos que eso no iba a solucionar todos los problemas que nosotros teníamos en el centro. Luego han solucionado todos los problemas de asentismo, todos los problemas de disciplina que teníamos, todos los problemas de rendimiento académico. Evidentemente empezamos a preparar todas las programaciones, las cambiamos, implementando TIC, etcétera, etcétera. Y si bien el proyecto, tengo que reconocer que con el paso de los del tiempo, pues tuvo su impacto en el centro educativo, pero evidentemente no todo el impacto que nosotros creíamos que iba a tener. Es decir, pretendimos darle la vuelta a un centro educativo en ese momento y no se puede ir así. Es decir, yo creo que es mucho más conveniente plantearnos objetivos mucho más asequibles, objetivos anuales quizá, un objetivo en un año determinado, para intentar cumplirlo, intentar sacar conclusiones, propuestas de mejora que hayamos ido aprendiendo, que de repente intentar darle la vuelta a todo, porque vamos a encontrar, aparte de la resistencia por parte de muchos miembros de la comunidad, grandes problemas. Y por último, innovar no es saturar y no es adornar. Ya se ha comentado aquí en la mesa, yo creo que estamos todos muy
muy cansados de escucharlo, pero yo creo que es fundamental que partamos de eso. Es decir, que los árboles no nos impidan ver el bosque, que no nos quedemos en los artificios de emplear videojuegos, de emplear el móvil, de emplear cualquier tipo de tecnología, cada vez tenemos más y más moderna, que nos quedemos en lo que hay detrás de ello, es decir, en la metodología y en la apuesta que nosotros como docentes hagamos para implementarla en el aula. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que incidir, y siempre me gusta empezar con un poco esta diapositiva y aclarar, más que nada marcar un poco hacia dónde tenemos que ir, y termino más o menos igual. Y ahora les hablo un poco del proyecto que estamos desarrollando. Estamos desarrollando un proyecto de videojuegos en entornos móviles para el aprendizaje colaborativo. Esta imagen que ven aquí, que imagino que ya la habrán visto en muchas ocasiones, la de arriba es del año 2005, cuando nombraron Papa a Benedicto XVI, en la Plaza de San Pedro, y la de abajo es del 2013, cuando nombraron al actual Papa Francisco. Hay poco que decir de esa fotografía. El cambio en la sociedad que ha habido en pocos años ha sido brutal. Pues si esa imagen es del 2013, pongámonos en el 2018, con Instagram, con redes sociales, etcétera, 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 distintos entornos de aprendizaje cada vez más, realidad aumentada, realidad virtual. ¿Por qué incido en esto, en que hay que saber escuchar a nuestros alumnos? Porque en muchas ocasiones las instituciones educativas, desde la universidad hasta el último colegio rural de la Serranía de Ronda, en mi tierra, pretendemos dar la espalda a lo que los alumnos tienen fuera del centro. No es comprensible que si están en una sociedad digital, en una sociedad de la información que estamos llamando, cuando estos alumnos luego entren al centro educativo, parezca que se meten que entren en un túnel del tiempo y vuelvan 2 siglos atrás. Hay centros educativos, todos conocemos, que han prohibido en comunidades autónomas el uso de dispositivos móviles, universidades que están regulando el uso de dispositivos móviles, entre ellas la mía, porque ha habido un problema entre una alumna y una profesora, y bueno, pues se está regulando el uso de dispositivos móviles para que se puedan no utilizar si así se decide por parte de los docentes. Y yo creo que por encima de todo esto está el sentido común de todo, es decir, este tipo de tecnologías no podemos darle la vuelta nosotros ni dar la espalda a la realidad que viven los alumnos fuera, y que entren en los muros de la institución educativa, dentro de la institución, y sea algo totalmente anacrónico y totalmente diferente a lo que están viviendo día a día. Entonces, si bien partimos de lo que les decía al principio, con sentido, usarlas cuando hay que usarlas para algo, usarlas con un fin, pero desde luego tenemos que tener claro que lo que tenemos hoy en día en la sociedad en la que estamos y con los alumnos que tenemos es una realidad muy distinta a la que había hace 5 años, 10 años, 15 años, cuando nosotros estábamos estudiando. ¿Por qué videojuegos? Bueno, pues apostamos por trabajar por videojuegos. Yo creo que hoy en día es la primera opción de ocio que tienen nuestros alumnos, que tienen nuestros jóvenes, es la primera opción de ocio que tienen. Según los estudios del informe Horizon, en el último de 2017, van a tener el mayor crecimiento de los videojuegos entre 2019 y 2021. Sabemos que toda tecnología, bueno, pues tiene su curva de uso y su curva. Ahora mismo, bueno, pues se prevé que entre 2019 y 2021 va a tener su mayor auge, su mayor crecimiento. Los videojuegos hoy en día son muchísimo más accesibles que hace 10-15 años. No nos vayamos mucho más atrás, cuando empezamos algunos con el Spectrum 48K y teníamos que estar, bueno, pues con la cinta cargando el videojuego correspondiente durante 3-4 minutos. Hoy en día, a golpe de un par de clics en el dispositivo móvil o en la tableta, estamos accediendo a videojuegos con todas las posibilidades que se nos abren y con las ventanas que se nos abren igualmente. Mejora los procesos cognitivos y de aprendizaje de los más pequeños, y yo creo que los videojuegos deben ser objeto de estudio por parte de los docentes. Lo son ya, lo han sido hace mucho tiempo, no estamos descubriendo aquí absolutamente nada, pero yo creo que el binomio de videojuegos con dispositivos móviles, yo creo que también hay que incidir en esta realidad que tenemos hoy en día. Los dispositivos móviles, bueno, pues igualmente, en el informe Horizon de 2016-2017 afirman que los móviles, lo que es el mobile learning, se va a consolidar en los próximos 3-4 años. Yo creo que esto ya lo tenemos aquí y no tiene vuelta atrás. El empleo del móvil, como les decía, permite estar a 2 clics de los videojuegos, con todo lo que ello nos permite. La importancia de la unión del móvil y videojuegos se concreta en los movimientos que las empresas de videojuegos están teniendo. Cada vez más están preparando videojuegos para utilizar en dispositivos móviles. De hecho, la cuota de mercado es del 43%. Y hacia el aprendizaje colaborativo, ¿por qué? Bueno, porque hay estudios que así lo ratifican, ¿no? Tenemos Martín 2015, donde afirma que los que participan en una actividad con videojuegos tienen mayor crecimiento en su aprendizaje.
Y la profesora Valcárcel, por ejemplo, habla de un estudio de aprendizaje colaborativo con tecnología, que los estudiantes vivían la experiencia de colaboración de una manera muchísimo más satisfactoria. En cuanto a ventajas y posibilidades, bien, los videojuegos hacen que los alumnos o la persona en cuestión pase horas delante de ese videojuego para intentar conseguir un reto determinado. Es decir, el efecto de motivación y el efecto de intentar conseguir un reto, es verdad que tiene esa atracción los videojuegos. Y por otra parte, los videojuegos colocan al usuario en algo que siempre llevamos tiempo diciendo, lo colocan en el centro del proceso de aprendizaje al alumno. Ellos se sienten y van a ser protagonistas de ese proceso de aprendizaje, y es verdad que los videojuegos en ese sentido favorecen mucho ese nuevo escenario. Rápidamente, ya me están sacando la tarjeta roja por aquí. Los objetivos que nos planteamos en el proyecto, bueno, pues en primer lugar, delimitar las potencialidades que ofrecen diversos videojuegos para utilizarlos en ámbito educativo. En segundo lugar, adaptar la metodología de videojuegos a entornos móviles a través de una app. Quiero decir aquí que nosotros no vamos a desarrollar videojuegos, sino que lo que estamos desarrollando son una aplicación en la cual vamos a desarrollar unidades temáticas de un par de asignaturas, y en esas unidades temáticas vamos a implementar videojuegos que ya existen. Es decir, lo que pretendemos, es crear una unidad temática con el videojuego, todo ello dentro de una app. Eso ahora mismo estamos en proceso de elaboración para intentar aplicarlo el curso próximo. En cuarto lugar, experimentar con gamificación en un escenario real de trabajo entre docentes y estudiantes de diferentes instituciones. Están participando en el proyecto también la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Granada. Entonces, una vez que lo desarrollemos el año que viene, en el primer cuatrimestre, la Universidad de Málaga, en el segundo cuatrimestre, la intención es desarrollarlo en estas dos universidades para llevar la experiencia a otros contextos. Y, en último lugar, estudiar el grado de satisfacción del alumnado universitario con videojuegos en entornos móviles y en distintas asignaturas. En cuanto a las distintas fases del proyecto, bueno, pues una primera en la que hemos analizado y evaluado distintas posibilidades para la elaboración de la aplicación para los entornos móviles. Una segunda fase en la que estamos promoviendo y dando soporte a una comunidad virtual de profesorado dentro de la Universidad de Málaga interesado en el uso de videojuegos en educación. La tercera fase en la que nos encontramos ahora mismo, de diseño y producción de la app en entornos móviles para ser aplicado en contexto formativo. Una cuarta fase que queremos desarrollar el último año, que es la creación de un entorno formativo bajo la estructura de videojuegos para la capacitación del profesorado. Y la última, pues, la elaboración del informe final. Y poco más. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Creo que tenemos tiempo para una pregunta, un par de preguntas a los ponentes antes de cerrar el panel. ¿Alguna pregunta en la sala? Muchas gracias, Rosabel. Damos, por tanto, por cerrado el panel, un poco con una reflexión de 10 segundos. Yo creo que la innovación educativa con tecnología no solo depende de que las instituciones se lo crean políticamente, como nos comentaban los dos primeros panelistas, sino que también se crea como profesor, ¿no?, a través de las prácticas que nos han presentado nuestros compañeros. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.